Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal a todos? Les habla su servidor Efraín Jesús Benavides Martínez. Dios me los bendiga, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan en este momento. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Me encuentro actualmente en la ciudad de Madero, Tamaulipas, en el país de México, trabajando para los ministerios Jerusalén, que actualmente estamos pastoreando también. Agradecemos también a la plataforma Empoderamiento por esta oportunidad y a la cual pertenecemos. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando en este momento. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio, tanto los capítulos 21 como 22. Vamos a estar por aquí unos minutos reflexionando sobre algunas situaciones que nos habla la palabra de Dios, pero ante todo quiero decirte que en medio de toda esta oscuridad tan densa, en medio de todo este problema que actualmente estamos viviendo como nación y hablando internacionalmente, quiero decirte a ti que me escuchas en este momento que Jesús es la solución a nuestros problemas y Él está con nosotros en medio de esta oscuridad, porque Él es la luz que ilumina nuestro sendero. Él es la esperanza en medio de todo este tiempo difícil y complicado. Y hoy precisamente al hablar de luz, al hablar de esperanza, al hablar de esperar en Dios, estoy hablando de entender la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Y eso es lo que te quiero dar a entender con esta breve reflexión de Deuteronomio 21 y 22. ¿Por qué? Porque vamos a empezar primeramente entendiendo que la voluntad de Dios determina realmente nuestro diario vivir en cada momento de nuestros momentos y en cada existencia de nuestros días. Y esta palabra la encuentro basada en el capítulo 22, versículo 9, que nos dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Y por qué te digo que debemos de entender que la voluntad de Dios determina nuestro diario vivir? Porque si nosotros aceptamos esa voluntad de Dios, entonces nosotros sabremos esperar y sabremos entrar en ese tiempo divino de Dios, donde debemos de tomar ese espacio para poder recibir de lo que viene de Él. Y al hablar de esa voluntad y que determina nuestro diario vivir, somos el ejemplo como si nosotros fuéramos esa semilla. La voluntad de Dios es darnos la oportunidad de poder estar en una tierra y que podamos germinar para en algún momento dado crecer, florecer y dar fruto, cuál es la finalidad de cada uno de nosotros como creyentes de la fe en Dios. Por eso esa voluntad de Dios, que es la que nos determina, es la que nos va a enseñar a poder dar fruto en una tierra correcta, es la que nos va a decir en qué momento tenemos que prepararnos para desarrollarnos, para crecer, para florecer y para dar fruto. Y vaya que en esta palabra de Deuteronomio nos habla sobre la viña. La viña realmente era un terreno plantado de vides, básicamente, pues ahora sí que lleno de lo que son las uvas. Y bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos gustan estas frutitas. La verdad, tienen un sabor muy delicioso y tienen un cuidado muy específico cada uno de estos frutos. Pero las personas, quiero decirte, que tenían plantíos de vides o las viñas en los tiempos bíblicos, obviamente eran personas que ellos se dedicaban a esto por una tradición familiar, es decir, iban heredando ese negocio, ese desarrollo de viñas, ese cultivo de tierras de generación en generación en generación. Por eso Dios les hablaba en ese tiempo a las personas del pueblo de Dios y les exhortaba con este versículo 9, recomendándoles que las semillas que fueran diversas no se plantaran en los viñedos que ya se tenían determinados para lo que fuera. Es decir, en un terreno para plantar, por ejemplo, chile, yo no voy a empezar a revolver la papa con el chile, porque para empezar son frutos distintos, son verduras diferentes, son tamaños diferentes y por lo tanto también es un tiempo de desarrollo diferente, un cuidado muy distinto y obviamente la germinación y el cultivo de ellos requiere desde luego también cuidados diferentes. Entonces, si estamos entendiendo esta palabra, Dios hablaba a la vida de las personas del pueblo de Dios para exhortar
exhortarles que no mezclaran una semilla con otra, es decir, que pusieran cuidado y especial cuidado en que no deberían de sembrar sus viñas con semillas diversas, es decir, con otro tipo de fruto que no fuera al que está destinado a la tierra, no sea que pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Es decir, si Dios nos escogió para un propósito en esa voluntad que te hablé al principio, porque la voluntad y la soberanía de Dios determinan nuestro diario vivir, si Dios nos escogió para una función, pues entonces en esa función debemos nosotros de encontrarnos. Y te lo repito porque en estos pasajes vemos un resumen sobre lo que son las diversas leyes que Dios dejaba al pueblo de Dios. Leyes sobre cautiverio, sobre libertad, leyes sobre la familia, los cuidados, la corrección, sobre la protección de animales, sobre cómo trabajar, sobre la castidad, sobre la vestimenta, sobre las expiaciones y un montón de cosas más que la palabra nos enseña en qué hacer, qué no hacer, cómo proceder y cómo entender estas normas, estas leyes que estaban siendo entregadas al pueblo de Dios y que deberían de cumplirse y que deberían de saber cómo proceder en cada caso. Por eso en este versículo 9 Dios utiliza el ejemplo que en aquel momento era muy conocido, como las tierras se heredaban en familia y se trabajaban los viñedos. Dios les hablaba diciendo esta palabra en el lenguaje que ellos entendían, que no deben de sembrar una semilla que no sea para dar fruto de uva en un terreno que no es para la uva. Y si el terreno es una viña para las uvas, entonces no mezclarlo con semillas diversas, sino con lo que debe de ser. Y en esta hora, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas en este instante, yo quiero decirte que muchas veces pasa eso en nuestra vida, porque Dios nos ha formado, nos ha permitido crecer, nos ha permitido desarrollarnos para un propósito, para una asignación eterna en Cristo Jesús, pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Dios nos dice vaya por aquí y nosotros decidimos ir por otro lado. Dios nos dice es blanco y nosotros lo vemos medio negro. Dios nos dice es así y nosotros lo hacemos así. Y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo que todos sean iguales o seamos iguales. Hay personas que lo hacen bien, hay personas que nos esforzamos por hacerlo bien, hay personas que se esfuerzan también por hacerlo bien, pero también hay quienes se dedican a hacer las cosas mal. Y precisamente para el grupo de los que lo hacen bien y de los que lo hacen mal está esta palabra en este momento. Si Dios nos mandó a hacer una actividad dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, debemos de concretarnos a hacer esas actividades o esa actividad a donde Dios nos llamó, porque el mundo allá afuera donde nosotros trabajamos evangelizando y derribando fortalezas espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús, es ese campo de viña, es ese campo lleno de frutos que aparentemente pueden ser deliciosos, pueden ser viables para nuestra vida, para nuestro espíritu o para nuestras costumbres o para nuestro momento, pero no siempre van a ser buenos para lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos invita y nos dice que no sembremos nuestra viña con semillas diversas, no sea que perdamos tanto la semilla, que es el producto principal, como todo el fruto, que es la consecuencia y es el desenlace final que todo mundo queremos siempre tener en nuestras vidas. Así que, amada iglesia, hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan en este momento, pongamos atención en esta parte que Dios nos habla como una palabra de recordatorio, como una palabra para no olvidar. A lo que Dios nos llamó, a eso tenemos que dedicarnos. No tenemos que mezclarle quizás una cosa que sea buena con una cosa que no sea muy buena o medio buena. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice, porque si en una de esas a donde Dios nos llamó a trabajar, donde nos encontramos o donde tú te encuentras desarrollando, o inclusive si todavía no tienes ni la menor idea para qué tú has sido llamado o llamada o qué es lo que tú vas a desarrollar, yo te invito a que dobles tus rodillas como todos le hacemos en todo tiempo y que pidas a Dios esa dirección, esa alianza que tanto necesitas, que tanto necesito y que todos necesitamos todos los días, porque debemos de entender que la voluntad de Dios y su soberanía determinan nuestro diario vivir. Y si Dios dice, te plantarás en este viñedo y harás esta actividad, lo harás. Si Dios dice, te quedarás como semilla, entonces te quedarás como semilla. Pero si Dios nos dice en este momento, serás una semilla, serás plantado en este viñedo, serás una semilla que crecerá, que será fortalecida, que se desarrollará y que será
con fruto agradable ante los ojos de Dios, pues que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Si me estás entendiendo, sabrás que este es un término espiritual, sabrás que no estamos ofreciendo uvas propiamente, sino estamos tratando de ejemplificar lo que la palabra en Deuteronomio 21 y 22 nos habla, en resumen, sobre las leyes, sobre los cuidados, sobre los viñedos y sobre el hecho de entender esta parte espiritual, que es una recomendación que Dios nos manda, que no debemos de sembrar una viña con semillas que no son las de su género, que podemos nosotros perder ese espacio que era para algo y terminar de otra manera. En términos generales en nuestra vida, dediquémonos a hacer, amada iglesia, amigos, hermanos que me escuchan, a hacer lo que Dios nos llamó. Si Dios te mandó a predicar, predique. Si Dios te mandó a cantar, cante. Si Dios lo mandó a llevar su palabra a las naciones, lleve su palabra a las naciones. Si Dios lo llamó a hacer folletos de evangelismo, póngase a hacer folletos de evangelismo. Si lo mandó a estar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, haga lo que tenga que hacer desde su espacio, pero no se quede como un simple campo de viñedo sin dar fruto, sin tener semilla, sin crecer y sin desarrollarse, porque en una de esas, si nos quedamos sin hacer nada, podemos perder nuestra propia identidad como semillas que Dios quiere plantarnos, y por ende podemos perder y deshacernos de lo que es el crecimiento, de lo que es el verdadero fruto que Dios quiere en nuestras vidas. Pongamos atención en ello, encomendémonos a Dios y dejemos que Padre Santo y que Dios mismo trabajen en nuestra vida y en nuestro corazón. Te bendigo donde tú te encuentras, donde tú estás. Deseo en el nombre de Jesús que todo lo que tú hagas sea de prosperidad y de bendición. Y te deseo que tengas un excelente y bendecido día. Y ante toda esta situación que vivimos de contingencia y de pandemia, realmente si no tenemos, amada iglesia y amigos, a que salir de casa, no lo hagamos. Sigamos las indicaciones de nuestras autoridades y sepamos y esperemos en Dios que nada nos tocará y nos podrá hacer frente, porque es palabra y promesa de Dios para cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Efraín Jesús Benavides Martínez del Ministerio de Jerusalén, en Ciudad Madero, Tamaulipas, aquí en el país de México. Deseo que sea de bendición esta palabra a tu vida como lo ha sido la mía, y pues esperamos vernos y sintonizarnos en la siguiente oportunidad que tengamos también de compartir a través de esta plataforma y de las redes sociales. Dios contigo, con tu familia y con tus seres queridos hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Esperamos vernos pronto y escucharnos. Estamos al pendiente y estaremos atendiendo también tus oraciones como plataforma de empoderamiento. Si tienes peticiones, también hazlas para que podamos apoyarte orando por lo que tú necesites. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.